Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y hoy, como siempre, ya no lo tengo que presentar a mi amigo Alexander. Alexander, saluda a la audiencia. ¿Cómo estamos? Bendiciones. Una vez más estamos aquí estudiando la lección número 3 de este trimestre, que está bastante interesante, así que vamos a darle a esto con la bendición de Dios. Claro está. Claro que sí, así que como siempre, ¿verdad? Comenzamos con una oración. Y Ale, llévanos allá, ahora. Vamos a darle. Oremos. Padre Celestial, gracias porque nuevamente estamos aquí estudiando tu palabra. Todavía tenemos esa gran bendición de poder hacerlo libremente. Señor, te pido que ahora que el Espíritu Santo tome este podcast, este ministerio, Señor, y que sea el Espíritu Santo quien nos use como instrumento. Perdonar nuestros pecados, que sea el Espíritu Santo que hable. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Y siempre, ¿verdad? Queremos respaldar nuestros ministerios, así que, Ale, rápidamente tira tu canal, tu página. Eyes on the Cross, Eyes on the Cross, ahí en YouTube, Eyes OT Cross, arroba adiós, perdón, arroba EYESOTCROSS, Eyes on the Cross, ahí va a conseguir en YouTube, ahí están las podcasts que yo hago, vamos a tener ya pronto vamos a tener la lupa bíblica, la verdadera marca de la bestia, así que vamos a estar dándole a eso y otras cositas más que vienen por ahí que va a estar bien interesante y es un podcast para mantener la visión en Cristo Jesús. Amén. Y la primera estaba muy buena, así que esperemos la segunda. Esperemos la segunda y también recordando mis redes sociales. Usted me puede buscar en Facebook y YouTube. Usted pone delvalle.e. También nos puede buscar en Instagram. Usted pone Del Valle 2022 y hasta por TikTok también nos puede buscar. Y recuerde, comparte estos videos para que bendiga a otras personas, para que aprendan, ¿verdad?, del amor de Dios. Y importante, dele like y suscríbase a nuestros canales. Bien, vamos a comenzar con el título La luz brilla en la oscuridad. Y Ale, yo quiero que tú te concentres, ¿verdad? En la lección, tiene un dibujo abajo. No sé si ves ahí el dibujo. Sí, ¿Tiene sí, una sí, qué? sí. ¿Tiene una qué? Una Biblia, Una una Biblia. Biblia. Y el título que dice La luz brilla ¿dónde? Ajá. En la En la oscuridad. oscuridad. Sabemos, ¿verdad? Dice la Biblia, tu palabra es que la verdad. Y también dice, lámpara es a tu pie mi palabra y lumbrera que Era a mi a mi camino. camino. Sabemos también que para nosotros la Biblia es ese flashlight, esa linterna, ¿verdad?, que alumbra en la oscuridad. Y yo no sé si tú algún día has estado en algún lugar bien oscuro, Alex. Qué difícil es caminar, ¿verdad? No sé si has estado. Sí, Sí. he estado, mira, te puedo decir dos anécdotas. Una vez en el Yunque con los conquistadores, a nosotros por montar, por portarnos mal durante la noche, nos metieron a caminar por el monte así del Yunque. Entonces, ¿qué pasó? Que el dirigente de nosotros se perdió dentro del Yunque y nos dejó solos. Y nosotros llegamos a una parte que era tan oscura que con un reloj nos alumbrábamos. Wow. Con un reloj nos alumbrábamos y salimos afuera a la parte del frente de la entrada del Yunque allí en Yuquibo. Eso fue. Así que ya tú sabes. Y otra es el lunes pasado que tuvimos el eclipse. Cuando yo estaba grabando el eclipse, así que se veía aquí 90% cubierto. Cuando llegó a la última parte que quedaba una línea así bien brutal, el sol se brillaba tan brutal, la luz salía tan brutal que yo no pude coger una Photoshop nítido porque era tanta la luz que yo dice, wow, la oscuridad, esa luz está, y era una franja nada más y se veía bien brutal la luz saliendo de afuera que no pude tomar una toma nítida del sol si no fuera un filtro que opacara la luz. Yo en una ocasión también con mi amigo Georgie, si está viendo por ahí el video, me invitó a unas cuevas en Comerío. Eso era cuando éramos cadetes, ¿verdad? Eso hace mucho tiempo. Y entonces esas cuevas no están accesibles para todo el mundo. Hay que Sí, sí, yo sé subir cuáles son esas cuevas. bastante arriba en el monte. En el Y monte, sí. cuando llegamos y entramos, él me cuenta una historia. Él me dice, antes mi bisabuelo se metían en estas cuevas, ellos llevaban quinqué, pero dice que un día
pues se le apagó el quique y él estaba solo. Y mira, por ahí hay ricos dentro de esa cueva, tú te puedes caer, te puedes desaparecer, nadie sabe. Dice que él Sí, se quedó sí. un bastante rato así, mirando en la oscuridad, porque tú te pones la mano aquí y nada, no ves nada. Y dice que allá en lo profundo vio como algo, pero no sé, se empezó a gatear, hasta que poco a poco él comenzó a ver la luz, pero casi ni se veía para dónde era la salida y pudo salir. Y él en ese momento dijo, voy a apagar las luces ahora para que tú veas. Todo el mundo apagó los flashlights. Muchacho, yo no veía nada. Yo digo, yo no sé cómo ese señor se salvó porque aquí yo me pierdo. Pero para que usted vea lo importante de la luz, ¿verdad? Y Ajá. cómo Dios eh, es luz en medio de la oscuridad. Bien, Ale, entonces en la parte del sábado sabemos, ¿verdad? Que hay una guerra y las guerras se ganan y se pierden, ¿verdad? Y las Sí. batallas, pues sabemos que la última guerra que ganó Cristo fue la cruz del Calvario, pero Satanás Ujú. todavía, mire, quiere llevarse a medio mundo. Así que, ¿qué pasa? Cuando en la guerra ya tú lo que estás haciendo no te está funcionando, pues mire, usted tiene que cambiar que la estrategia, ¿verdad? Y hay una Ujú. palabrita que a él le gusta, que la utilizó la semana pasada, que es Ajá. transigencia, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa palabra? Y vemos cómo el enemigo, cuando vio que ya mataba a los cristianos, que eso lo hablamos la otra vez, ¿y qué pasa? Comenzó a infiltrar la iglesia. Y en aquel tiempo, lamentablemente, pues tanto lo espiritual como lo pagano se mezclaron. Pero antes de decir algo más, Ale, puedes leernos el versículo de memoria que nunca memorizamos. Es sencillo. Entonces Jesús le dijo, aún por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Anden mientras tienen luz, para que no los sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan 12:35. Y vemos en la parte del sábado también que nos habla Alex del dragón. Y sabemos que el dragón lo que quiere es destruir, como dice la lección. Y utiliza también el enemigo la serpiente. Porque la serpiente, Ujú. cuando usted va al Edén, ¿qué pasa? ¿Qué hizo con Eva? La engañó. Así que él utilizó la estrategia de una mentira, pero también con una verdad. Una media verdad que cuando viene a ver es una mentira, Alex. Y eso mismito lo utilizó con el Imperio Romano, ¿verdad? Ujú. Utilizó eso poco a poco, ¿verdad? Se fue infiltrando hasta que pasó lo que pasó. Llegó el momento que comenzaron a perseguir la misma iglesia a quienes, a los mismos cristianos. ¿Hay algún comentario en esa parte? Era sencillo, como está diciendo, y es como, igual que la redundancia, como dice, se usó el dragón y se usó la serpiente. El dragón, porque el dragón representa destrucción total. Si tú ves las películas de Hollywood, cada vez que llega el dragón, ¡ah! Todo el mundo arranca a correr, ¿me entiendes? Pero la serpiente, porque las serpientes son astutas, y tú ves que las serpientes van suavecito hasta que coge la presa y la ataca y envenena a la persona, que hasta la persona vuelve y se paraliza. Por eso es que ella usa esa estrategia, porque Satanás es así, destruye todo lo que coge, pero él sabe cómo moverse para poder capturar a las personas que no están en la luz. Bien, vamos entonces a la del domingo, que mira la palabra que utiliza, la transigencia, la sutil estrategia Estrategia de de quién? Satanás. De De Satanás. Bueno, Satanás. Ale, te toca esa parte, vamos. Mira, como hablamos en la lección pasada, yo siempre te dije que esa palabra me llamó la atención, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Eso es verdad. Transigencia, ¿qué es algo? Eso es como eh, poner las cosas de tal manera que tú creas que, ok, esto está bien, pero no está bien. ¿Me entiendes? Es como que suavizar las cosas para que tu oído se endulce, pero a la misma vez te está engañando, ¿sabes? Y rápidamente la pregunta número uno que sale ahí, donde habla sobre Juan 14:6 y 8:44, que habla sobre el contraste del carácter de Jesús y de Satanás.
Hay una cosa que representa rápido ahí. Cuando tú lees eso, tú vas a tener esto en la mente. La verdad versus la mentira. La mentira. Punto. La verdad versus la mentira. ¿Me entiendes? Hay una parte aquí que dice, engañó a Eva en el Edén, distorsionando la verdad, creando dudas y negando descaradamente lo que Dios dijo. La afirmación de Satanás, no morirá, en el contexto de comer la fruta, era una clara contradicción de lo que Dios había anunciado. El enemigo sabe cómo atacarnos. El enemigo sabe cómo atacarnos. Y el enemigo desde el comienzo de la iglesia empezó a atacar a mucha gente dándole una verdad mentira. Vamos a ponerla así. Una verdad mentira. Y él distorsiona la verdad. Satanás se encarga de distorsionar la verdad. Y él contradice las cosas. Satanás nunca va a estar de acuerdo con lo que Dios diga. Punto. Y él va a hacer que tú creas unas cosas y tú contradigas lo que Dios dice. ¿Sabes? Ejemplo tenemos con lo del sábado. ¿Sabes? ¿Cuántas personas tú hablas por ahí y le dices del sábado? Ya, no me hables de eso. Los mismos cristianos lo niegan, imagínate. ¿Sabes? Y otra parte aquí dice que Jesús es la verdad. Por lo tanto, Jesús nos dejó la palabra de Dios, que ahí que encaja entonces aquí la de eso. Jesús nos dejó la palabra de Dios, Dios nos dejó la palabra para que nosotros supamos entender esas antimañas en contra del enemigo. Y una parte que nos dice aquí en la lección del domingo fue cuando Jesús fue tentado. ¿Cómo fue que le decía a Jesús? ¿Cómo Escrito. ser Jesús? Escrito está. ¿Sabes? Si mismo Jesús las tentaciones, Jesús era Dios, ¿sabes? Dios es el creador. Él le podía contestar de otra manera, pero no, él le quiso contestar, escrito está. Si mismo Jesús decía, escrito está, eso quiere decir que la palabra de Dios es el guía que nosotros debemos seguir para poder combatir esa transigencia que tiene el enemigo contra nosotros. El poder de la palabra de Dios es increíble. Mira, un ejemplo que te voy a dar para terminar esta sección parte aquí rapidita. En el tiempo de la guerra civil, los del sur crearon una Biblia para los esclavos. Ellos hicieron una Biblia para los esclavos. ¿Por qué ellos hicieron una Biblia para los esclavos? Porque si le hubieran dado la Biblia original, los mismos esclavos se hubieran encontrado contra sus maestros Revelado contra ellos. sí, se hubieran rebelado contra ellos, se hubieran ido contra sus dueños y eso, porque la Biblia te presenta libertad. Imagínate qué poderosa es la Biblia. ¿Sabes? La Biblia es el único filtro que tenemos contra las artimañas del enemigo. Ahí te la dejo. Y añadiendo, ¿verdad?, lo que está diciendo Alex, el enemigo ha tratado Ajá. por la historia de destruir la Biblia. Llegó un momento que la iglesia romana no permitía que nadie tuviera Biblia, Alex. ¿Por qué? Porque lamentablemente esa era la forma de que la gente no supiera cuál era la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Solamente sacerdotes, gente solamente la podían leer y la leían en latín. O sea, que menos la entendían las personas que iban a visitar el templo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Desconocían y tuvieron muchos años, muchos cientos de años sin la Biblia. El enemigo siempre ha tratado de destruirla, pero eso es palabra de Dios, eso no, eso por más que él trate. Dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra que no pasará. Así que No la pasará. Biblia está allí porque la puso Dios. Sí que fue inspirada a hombre, pero esa Biblia ha permanecido para siempre. Esa Biblia es para que nosotros tengamos entendimiento de lo que está pasando. Muchas cosas que están en oscuridad, que no entendemos, pues ¿qué pasa? La Biblia nos alumbra nuestra mente para entenderla, porque ahora mismo, ¿qué está pasando? Muchas personas están cogiendo la Biblia para confundir y están diciendo, no, esto es lo que significa, o eso era en aquel tiempo, no aplica ahora. Mire, si no hubiera aplicado en aquel tiempo, pues entonces porque el Señor la dejó que estuviera hasta nuestros tiempos. Lo que pasó allá, que esa gente que fueron jueces, reyes, pescadores, todo eso, lo que le sirvió a ellos, que Dios le dio por medio de su palabra, es para nosotros también. Entonces el enemigo sabe eso y ¿qué pasa? Utiliza personas
para distorsionar la palabra, para confundir, porque como no lo puede hacer de otra manera, entonces lo hace de esa, a tratar de que las personas estén en oscuridad. Pero ¿qué es importante? Nosotros estudiar la palabra, nosotros con ayuno, con oración, Alexander, para que nosotros, el Señor nos pueda dar el entendimiento, ¿verdad? Que nosotros estamos requiriendo. Bien, vamos entonces a la parte del lunes, lobos rapaces, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad? Que Cristo mismo dijo que cuando Él se fuera, ¿qué iba a pasar? Que iban a venir, ¿qué? Lobos rapaces. En Lo Hechos repaso. 20:29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos que rapaces, que no van a Ajá. perdonar qué, el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar sí a los discípulos. Hechos 20:29 al 30. Así que esas palabras lo dijo Pablo, pero sabemos que eso viene de parte de Dios, por eso lo mencioné al principio. ¿Y qué pasa? Lamentablemente se iban a infiltrar lobos disfrazados, ovejas, que ese lobo iba a estar disfrazado de oveja, pero era un lobo, era un lobo. ¿Qué pasa? Lo que quería era acercarse a donde estaban las otras ovejas para destruirla, ¿verdad? Así que esos lobos rapaces en aquel tiempo se acercaron a la iglesia, ¿verdad? Y sufrieron persecuciones. Dice que hombres perversos a partir del siglo IV se introdujeron en la iglesia, hombres inconversos que se mezclaron su paganismo con qué? Con la verdad, que utilizaron la religión para sacar sus propios intereses, para ellos aprovecharse del pueblo, porque antes la religión era la que mandaba, era la que quitaba y ponía reyes. Satanás usó su estrategia interna para corromper la verdad e introducir, ¿verdad?, la idolatría y la observancia del domingo dentro de la iglesia. Y volvemos a lo de ahorita, ¿vale? ¿Por qué? Porque como no había Biblia, pues nadie sabía lo que estaba, que es la voluntad de Dios, ¿me entiendes? Porque ellos habían tratado de sacar la Biblia. Nadie la leía más que ellos. Pues, ¿qué pasa? Se aprovecharon mucho y lo que decía el sacerdote, eso era lo que se hacía, porque nadie sabía. ¿Y dónde dice lo que ellos están diciendo? Pues, como viene de ellos, pues vamos a creerlo, ¿me entiendes? Y como profetizó Pablo, estos errores fueron aceptados y permanecerán, escucha bien, Baste, hasta el fin, porque aún en nuestros tiempos pasa eso, entre los que no quieran conocer qué, la verdad. Y una cosa es que no quieran conocer la verdad y otra es que no sepan la verdad, porque hay gente que no le conviene saber la verdad, porque si conocen y aprenden la verdad, sabe que el negocio se le va a ir a pique. ¿Por qué? Porque están engañando. Así que la batalla final, y como vieron, ¿verdad? Que se cambió del sábado al domingo, una de las batallas finales se basará, ¿verdad?, en la transigencia del día de reposo. ¿Por qué? Porque se supone que el cuarto mandamiento es el día de reposo. ¿Y qué hizo Constantino? Constantino vino y lo cambió y dijo, de hoy en adelante no va a ser el sábado, el día de reposo va a ser domingo. Pero el ser humano no tiene poder para cambiar mandamientos. ¿Y quién fue que hizo eso? Pues eso está en la historia, no me lo estoy inventando yo, hermano que me está escuchando, porque la Iglesia Católica dice que ellos fueron los que cambiaron del sábado al domingo. ¿Con qué autoridad? No, la única autoridad que viene para cambiar algo tiene que venir de Dios. ¿Y qué pasa? Si hay algo santo, un humano no puede desantificar eso, ¿me entiendes? Está el cuarto mandamiento que es santo, porque lo dice. El día santo, el día de reposo es el cuarto mandamiento, que es el sábado. Pero ¿qué pasa? Hay gente que pues no dice, no, es domingo, porque están acostumbrados y no quieren ver, Baxter, la verdad. Inclusive en el tiempo de antes, cuando, pues tú sabes que los romanos adoraban muchos dioses. Pero ¿qué pasó? Pues cuando Constantino convirtió el imperio al cristianismo, pues ¿qué pasó? Un ejemplo, el dios Júpiter, pues rápidamente lo cambiaron y lo convirtieron en una estatua de San Pedro. Y eso está en la historia. ¿Qué pasó? Los dioses que tenía los cambiaron por santos. Y esa es una verdad, ¿verdad? Que nosotros tenemos que darnos cuenta que pasó. ¿Por qué? Porque lamentablemente el enemigo se infiltró. Así que
Hasta aquí lo dejo, Walter, si tiene algún comentario para entonces pasar a la del Mira, martes. el comentario que tengo es que los lobos peores que van a venir de la misma iglesia. Quizás Ok, no quiere ese es decir, otro no, tema, ay, Dios mío. ¿Ah? ese es un buen Sí, sí, tema, pero es buen tema para cogerlo otro día, pero que sí, va a venir de ahí y sí, voy a tratar de resumirlo rapidito en un par de minutos. ¿Por qué digo eso? Porque el hermano tuyo que va a otra iglesia, y digo el hermano o amigo o que sea de otra iglesia, cuando tú le dices que salvas acuerdas el sábado, ¡ay! Pero el sábado, ese es el día en que yo gano más chavo. Ay, pero el sábado es... Pero ellos siguen a Cristo supuestamente, ¿sabes? Y se llaman cristianos, pero cuando tú le dices la verdad, te atacan. Y después no te hablan porque tú eres de los que no guardas el sábado, o por lo que no comes carne, o porque no comes cerdo, o para que tú veas. Y esos son los que supuestamente son los cristianos. O sea, por eso es que dice que los rapaces van a venir hasta del mismo rebaño, porque muchos que están en el rebaño no quieren saber la verdad o se niegan a conocer la verdad, ¿sabes? Y ahí que está la cosa, y, ¿sabes? y, Ahora vamos y, para la parte del... Ajá. y ese tema tiene tela para cortar, pero vamos a dejarlo No, aquí porque si no, pero sí, está bueno el comentario, está bueno el comentario. no, por eso es que lo dejé ahí, porque es que es así, ¿me entiendes? Y dice, salvaguardando por la palabra, la parte del martes. Dice, la primera, ¿cómo se llama? La primera contestación, la primera pregunta que dice, ¿qué información nos da Jesús y el apóstol sobre la protección contra el engaño de Satanás? Yo solamente puse ahí, parafaseando a mi mente acá, la verdad es la palabra de Dios. No hay más nada, ¿sabes? Y después leí esto rápidamente, dice la lección, que para mí es bien importante y bien vital. La Biblia es la revelación infalible de la voluntad de Dios. No hay más nada. ¿Qué quiero decir con eso? Que la Biblia es la guía por excelencia de la vida, ¿sabes? Tú lees, inclusive Gandhi dijo, si los cristianos siguieran lo que dice la Biblia, el mundo fuera completamente distinto, ¿sabes? La Biblia es la guía infalible de la vida, ¿me entiendes? Entonces, y toda escritura que está ahí es inspirada por Dios. Ayer mismo, hablando, cuando estaba escuchando esto, ayer mismo me recordé que ayer estaba haciendo la, el culto familiar, que, ¿sabes? Cuando haciendo con los muchachos y estaba hablando sobre la Biblia y eso. Y cuando estaba explicando sobre la inspirada de los dioses, dije, eso es como si fuera en una oficina. Llega el jefe, llama a la secretaria y le dice, apunta, de estimado señor X, por esta presente queremos decirle que su dinero ha sido trasladado a otro banco y vamos a tener un ingreso de tanto, de tanto, tanto, tanto. Atentamente, Henry Ben, el presidente del banco tal. ¿Me entiende? ¿Y quién escribió eso? La secretaria. ¿Pero quién se lo dijo? El dueño del banco. En otras palabras, así mismo fue la Biblia. El Espíritu Santo fue donde las personas y le dijo, vas a escribir esto, tal, 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 vas a escribir esto, tal, tal, tal. Y ellos lo que hicieron fue escribirlo y punto. Más nada, toda la Biblia es inspirada por Dios. Aunque unos dicen, no, no es toda la Biblia. Claro, porque están los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fue el Señor con su propio dedo. Pero después vino Moisés enfogonado y rompió las tablas. ¿So qué hizo? Tuvo que ir de nuevo arriba y escribirlos él. ¿Me entiendes? Pero eso es lo único que es directo de Dios, los 10 mandamientos. El resto fue inspiración divina, fue inspiración del Espíritu Santo. Y hay una cosa bien importante en esta parte de aquí, mano. Dice que si nosotros no tuviéramos la Biblia, Edwin, ¿tú entenderías alguna cosa espiritual sin la Biblia? Tuviéramos como tú dijiste que estabas en las cavernas allí En comerío. en Comerío, que hacías así, no te veías. Tuviéramos así, ¿sabes? La brújula del cristiano es la Biblia, no es lo que diga el pastor, no, aunque eso es importante porque es de eso, pero no es lo que diga el hermano, no es la Biblia, gente, la Biblia, e incluso lo que te predica el pastor allá arriba, tú tienes que mirar.
Porque la Biblia, ¿qué te va a decir si lo que está diciendo él es verdad, si lo que está diciendo es mentira, o si o si tú estás mal? ¿Sabes? La Biblia es. Dice, aquí yo puse que muchos cristianos buscan minimizar la palabra de Dios. Y eso es verdad. No, porque la Biblia, acuérdate que lo escribió una persona y él tiene sentimiento. A lo mejor lo que puso fue el sentimiento de él. No, señor. La palabra te dice a ti bien clara que toda escritura es escrita por el Espíritu Santo. Mira que si tanto es así, que al final de Juan, el libro de Juan, te tiene un versículo que te dice, si yo escribiera todo lo que hizo Jesús en la tierra, estuviera escribiendo libros y no hubiera lugar en este mundo, no estuviera un libro de eso. Imagínate si es todo escogido por el Espíritu Santo, todo escogido miniculosamente para el bienestar de nosotros, ¿sabes? La Biblia es clara y sencilla. La Biblia misma se explica sola, siempre y cuando usted se arrodilla antes de estudiar la palabra y le pide al Espíritu Santo, que fue el que la escribió o la inspiró, te diga, te imagínate que, mira qué gran maravilloso es Dios, que nos dejó el Espíritu Santo para que nos diga ahí mismo, mira, yo escribí eso y lo escribí por tal razón. Mira, yo mandé a escribir eso y lo escribí por tal razón. Mira, sí, eso es así y es por tal razón. Mira qué maravilloso es Dios. Bien, y añadiendo esa parte, ¿verdad? Sabemos que Dios es tan bueno, Axel, que no nos Uh dejó -huh. huérfanos. Él dijo, espera, para. Yo tengo que dejarle un manual de instrucciones a mi pueblo Ajá. para que ellos sepan cómo tienen que dirigirse, ¿verdad? Por qué camino deben recorrer para que hagan mi voluntad. Y mira, nos dejó ese manual de instrucciones que mientras nosotros lo sigamos, mira, la cosa no nos vamos a, sí van a haber pruebas, porque el enemigo te pone pruebas. Y como dijimos ahorita, trata de desvirtuar todo, como tú dijiste, hay gente que rechaza muchas cosas que están en la Biblia, unas sí, otras no, a conveniencia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si están rechazando eso, lamentablemente pueden rechazar cualquier cosa porque no están aceptando que eso es palabra de Dios. Y mira qué fácil uno se da cuenta. Todo lo que está en la Biblia, todo se ha cumplido. Y hay cosas que no se han cumplido, que faltan, pero todas las cosas que están escritas ahí se han cumplido una tras otra. ¿De dónde vino esa información? ¿De los hombres? No, eso vino No. del cielo, del cielo. Entonces, ¿qué pasa? Importante. Un ejemplo es Daniel vivió en un tiempo y el apóstol Juan que escribió Apocalipsis en otro tiempo. Pero cuando tú estudias el Apocalipsis, para poder entenderlo, Astel, tienes que estudiar Daniel. Esos dos, ese es el, no truco, ¿verdad? Pero esa es la manera de entender, mi querido amigo, que está quizá un poquito, que no entiende el Apocalipsis, es que tienes que estudiarlo con Daniel. Ellos se complementan. Pero ¿qué pasa? Cuando tú estudias Daniel y estudias Apocalipsis con Juan, dices, pero ve acá, esto es lo mismo. Y ellos nunca se conocieron, ¿entiendes? O sea, entre sí personalmente no se conocieron, pero vivieron un tiempo de que el mismo inspirador, la misma fuente le estaba que inspirando todo eso. Por eso es que eso es palabra del Señor, porque no depende de los seres humanos. Y es importante nosotros darnos cuenta de eso. A veces rechazan la palabra de Dios porque no te conviene, pero no, estúdiala, porque el mismo que la dio no se contradice. Lo que pasa es que hay gente que estudia lo que le conviene hasta aquí. Es un ejemplo. Cuando habla de Pedro Mata y Come, ahí no está hablando nada de comida. Es un No, ejemplo. nada. Nada de Nada, comida. nada. Y cuando uno le presenta el plan de salud de los animales que Dios que se podían comer limpio, rápido que te tiran. No, pero Pedro dijo, Pedro Mata y Come. Y ya con eso quieren matarte. Pero no, cuando tú estudias completo todo ese tema de Pedro, te das cuenta de que no. Lo que quería que matara era el orgullo que tenía Pedro, porque él no quería, ¿verdad? Estar con los gentiles. Y entonces que los gentiles los veían como inmundos, pero no voy a entrar ahí porque ese es otro tema. Pero lo que les quiero No, decir no. es que eso es Y un ahí ejemplo. mismo, Eso es un ejemplo. y, y ahí mismo, para terminar rapidito esto, ahí mismo dice, más adelante, si tú lees más el capítulo, dice, oh, ahora entiendo la visión. Y explica la visión ahí mismo. Y que lo ¿Sabes? dice, lo dice. Lo dice. Sí, sí. Bien, vamos a la parte del miércoles, el razonamiento humano al margen de la escritura. Y wow, Eh, aquí sí que yo, ¿verdad? Me,
Me Y quito el apretó el sombrero bolo. con mucha gente. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que yo conozco, hijos de Dios, que verdaderamente no se venden y por más que le decoren lo que le tratan de engañar, ellos no, porque permanecen donde en la palabra. Y ese es lo bueno, tú debes de permanecer. Aunque aquel se invente y le invente otra cosa y le saque por el otro lado. No, no, lo que dice ahí es lo que dice Dios. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Hay unos razonamientos humanos que cuando vienes a ver, si tú no estás estudiando la palabra, Baster, si tú no estás agarrado de y pidiendo al Espíritu Santo, te vas también con ellos. ¿Por qué? Porque el enemigo, vuelve otra vez con la palabrita que tú dijiste ahorita, confunde, ¿verdad? Y trata de engañar a las personas con la misma palabra. Y hay gente que razona unas cosas, inclusive, pero este es otro tema también, pero gente que yo, wow, veía que predicaban bien una cosa, salieron de la iglesia y mira lo que dice, que nadie se va a perder, que el infierno, el lago de fuego no existirá nunca, que eso es una reflexión, que todo el mundo se va a salvar. Y yo digo, pero ve acá, y de la manera que él te lo está presentando, el que no estudia cae. Pero yo digo, pero ve acá, y entonces ¿para qué Cristo bajó del cielo, se entregó, vivió todos esos años aquí, se crucificaron y todo eso? ¿Para qué perdió el tiempo si no decía del cielo? Los perdonó a todos y se acabó, no tenía que pasar por todo eso. Pero no. ¿Por qué? Porque el pecado para perdonar pecado tenía que haber que muerte. Y se transgredió la ley universal, y lamentablemente alguien tenía que pagar. En este caso teníamos que ser nosotros, pero Cristo es tan bueno que dio su vida porque cada uno de nosotros podamos tener la salvación. Y mira lo que dice aquí, Proverbios 16:25. Hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin es camino de qué? De muerte, hermano. Mire, usted tiene que siempre, hay cosas que te las ponen bien bonitas, pero te digo algo, como alguien me enseñó, mira las letras chiquititas, bate de Chiquita. abajo. ¿Por qué? Porque ahí está el truco. Te lo ponen bien bonito y abajo te dicen otra cosa. Coge este préstamo, qué sé yo, esto y todo otro, pero después qué sé yo cuántos años y con cuántos intereses y otras cosas más. El enemigo es así, te pone la letra bien chiquitita que tú no las veas y puedas caer en el engaño. Dice, si Dios es quien inspiró la Biblia, ¿quién puede interpretarla? Bueno, el único que la puede hacer con la ayuda del Espíritu Santo, el ser humano no. Ningún ser humano está capacitado para interpretar correctamente la Biblia, porque él no tiene el Espíritu y no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Pues para él es que locura, nosotros no nos dicen loco por creer lo que creemos. No pueden entenderlo porque discernirlo espiritualmente. Hay que discernirlo espiritualmente. Eso es importante. Cuando tú tienes el Espíritu Santo te hace ver y entender lo que te está transmitiendo por medio de la palabra. Discernimiento. Y ese poder, el único que te lo puede dar es Dios por medio del Espíritu Santo. A veces a mí me ha pasado, de momento alguien está predicando y hay un tema que quizás yo no entendía mucho, le pido al Señor, de momento, wow, lo estoy entendiendo. Pero eso tú crees que es el que está predicando ahí, Bastel. ¿Tú crees que es el que está predicando ahí? No, es quién, No, el Espíritu Santo, que está causando que yo entienda eso. Un ejemplo, ¿verdad? De racionamiento humano es la alta crítica que desde el siglo, ¿verdad? 18, perdón, ha propuesto una interpretación académica de la Biblia. Su planteamiento basa en que es la negación de los milagros y de la imposibilidad de predecir el futuro. Bajo este planteamiento, ¿qué beneficios podemos sacar de la palabra de Dios si negamos su poder, su capacidad de conocer el futuro que nos espera? Mire, hermano, Cristo hizo milagros cuando estaba aquí. Cristo también habló de las cosas en el futuro. Usted le hace Mateo 24 completito y ahí se va a estar dando cuenta con que son las mismas noticias que están pasando ahora. Así que el enemigo, sin duda, ¿verdad? Idea cambios y caminos que parecen buenos o derechos, Bastel. Pero ¿sabes qué? Su final es un final de qué? De muerte. Así que es importante que nosotros estudiemos la palabra, vuelvo y repito, porque el enemigo con todo eso nos puede qué? Nos puede engañar. Es como un ejemplo, te dan una espada, te dan una pistola, pero la pistola tú no sabes ni cómo se usa, la espada tampoco,
¿Qué puede hacer el enemigo si te atrapa? Con la misma pistola y con la misma espada, ¿qué te puede hacer? A Te puede matar matar. mismo. Eso pasa con la Biblia también. Si tú no la estudias y no sabes manejarla, eso es lo que va a pasar. El enemigo que va a hacer contigo. ¿Bate algún comentario en esa parte? Espíritu Santo, la brújula hacia Dios. Sencillo. No tengo que decir más nada. Bien, aquí hay una porción que dice: oscuridad espiritual ha cubierto la tierra y densas tinieblas a la gente. Hay escepticismo, incredulidad en muchas iglesias en cuanto a la interpretación de las escrituras. Muchísimos ponen en duda la veracidad y verdad de las escrituras. El razonamiento humano y las imaginaciones del corazón humano está socavando la inspiración de la palabra de Dios. Este libro santo ha resistido los ataques de Satanás, quien se ha unido con los impíos para envolver todo lo que es de carácter divino con nubes y oscuridad. Pero el Señor ha preservado este libro santo, ¿verdad? En una forma actual mediante su propio poder milagroso, como un mapa o derrotero para la familia humana a fin de señalarnos el camino al cielo. Qué lindo, ¿verdad? Esa porción. Bien, Bater, vamos entonces a la del jueves, que te toca a ti, batalla por la mente. Digo los dos, ¿verdad? Batalla Pero por la mente. Esta lección de jueves es, vamos a ponerla, muy sencilla, pero demasiado profunda. Dice que la palabra guía para la mente en este pasaje es noema. Literalmente significa nuestra percepción o nuestra facultad mentales. Gente, Satanás ahora mismo tiene una batalla contra nosotros y contra Dios para atacarnos de la mente la palabra de Dios. Y hoy en día podemos tener muchos ejemplos. Todo lo que sea Netflix, la música que sale ahora, mira, ¿tú sabes cuánto se tardaba la gente antes en sacar un disco, un CD? A veces tardaban un año o dos para sacar un CD. Diariamente hay alrededor de 144,000 canciones saliendo diariamente, música saliendo diariamente, ¿sabes? Entre otras cosas más, ¿me entiendes? Muchas cosas nuevas que están saliendo, que si los juegos de video, que si el VR, que te parece que estás dentro de un mundo diferente, todo eso, mano. Y todo eso, ¿a qué te lleva? A despertar completamente la palabra de Dios, mano. Dice, la falta de conocimiento por parte de los que se pierden no se debe a que no tienen capacidad de saber, es porque no quieren saber. Eso está brutal. Ahora mismo tú vas a un joven y le dices, tú estudias la palabra de Dios. Ah, es que eso no me da tiempo, mano. ¿Por qué no me da tiempo? Ah, no, es que no me llama la atención. Mira, pero sin embargo tienen un libro por decir nombre, con él o algo, ¿me entiendes? Y lo leen y se le ponen a leer, pero es que la Biblia, mano, ¿sabes? Ahora mismo hay una batalla por nuestras mentes tan brutal del valle que es increíble. Nos dice, el reino de Satanás es un reino de oscuridad. Como añade el comentario bíblico adventista, el evangelio es el único medio por el cual pueden descubrirse los designios diabólicos de Satanás y sus engaños, por el cual los hombres pueden ver el camino e ir ir a las tinieblas a la luz. Mira qué tan brutal es ese mensaje que hace la semana pasada tuvimos el eclipse. ¿Cuánta gente no estaban con miedo porque era el final del mundo? No vean, mira, yo me quedé, pero es que la gente lo sabe. Pero es que porque ya Satanás ha neblado tanta a la gente y han llenado tanta de porquería a la gente. La gente yendo a YouTube a buscar la palabra de Dios. Gente, nosotros estamos en YouTube, no voy a condenar eso. Y esto es para ayudarles a ustedes. Pero de nada vale que tú nos veas a nosotros y no busques lo que dices aquí. Porque si tú no pones la mente tuya en esto, mira, gente, lamentablemente cuando venga el enemigo a engañarte en algo sencillo te vas a caer, vas a resbalar, ¿sabes? La palabra de Dios tú tienes que estudiarla diariamente. La mejor manera de estudiar la palabra de Dios es por tema. Por ejemplo, por ejemplo,
¿Cómo fue que David y Goliat pelearon? Tú buscas la Biblia, la pelea de David y Goliat, y te lees la historia. Créeme que vas a encontrar algo bonito. ¿Hay algún libro de la Biblia que hable sobre el amor? Te buscas Cantares y te lees Cantares completo y vas a ver sobre el amor, ¿sabes? El enemigo, la batalla por la mente es algo tan importante en estos tiempos que si tú no pones la mente, tú mismo no buscas de Dios, tu mente, créeme, se va a blanquear y cuando venga el enemigo te va créeme, te va a sacar completamente de carrera, te va a envolver de una manera, como yo digo en una canción, te va a envolver como un dulce y tú no vas a saber qué pasó. Eso es así. ¿Algo quieras decir del Valle? Sí, claro, como comenté la semana pasada, ¿verdad? Sobre la guerra en el cielo, que era la lección, después se trasladó a la tierra. Cristo venció al enemigo en la cruz del Calvario, ya esa guerra fue ganada por Cristo, pero él, como quiera, que quiere llevarse a todo el mundo con él. Así que va a tratar de que cada uno de nosotros caiga y que se vaya con él también y sea destruido, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ahora se traslada esa batalla ¿a dónde? A la mente. Y ahí es donde estamos ahora. Ahí es lo que está hablando Baxter. ¿Qué tú estás dejando que entre aquí? Si tú lo que estás dejando que entre aquí es música que verdaderamente no edifica, esa música no te edifica, pornografía, cosas que verdaderamente no ayudan en nada, pues mira, estás sacando a Cristo de tu mente y estás metiendo a quién? Al diablo. Y perdona que te lo diga así tan secamente, pero no hay peor ciego, dice por ahí, que el que no quiere El que que no quiera ver, ver, el que no quiere porque ver. posiblemente, como tú dijiste, pues mira, le preguntas, ¿leíste por lo menos un versículo y reflexionaste? Pues no, pero si tú le dices, mira, tremenda película que están dando para que la busque, que rápido van a estar 3 horas viendo la película, pero no te leen ni un versículo. O sea, ¿y qué está pasando? Se le está nublando basta el qué, la mente. Y llega el momento que le gustó tanto eso, que eso es una competencia entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. ¿Y qué más le va a gustar? Las cosas del mundo, porque las cosas del mundo gustan. Si no, la gente no estuviera ahí. Le gustan, pero tú tienes que pedirle a Dios porque eso para ti no es bueno. Hay un montón de cosas que la gente usa de vicios, bebidas, que a su gusto sabe muy bueno, pero ¿qué pasa? A la hora de la verdad te hacen que daño a tu cuerpo. Y el enemigo eso es lo que está tratando, mi querido amigo, nublar, ¿verdad? Tu mente. Y lo que aceptamos esta luz, que es la palabra de Dios, pues con eso podemos deshacer las obras del enemigo, ¿verdad? Y hacer esa luz, que es la luz de Cristo, brille a través de esa oscuridad mental que quizás tenemos nosotros, ¿verdad? Porque a veces nos envolvemos, Baster, de momento seguidos por ahí, mira qué chévere esto, pero ven acá, que yo hago viendo esto. Esto como que no es para un cristiano, ¿me entiendes? Porque ahora te ponen hasta de cosas bien bonitas de Disney, bien lindo, que antes Disney cuidaba todo eso, ahora no. Y cuando vienes a ver, te meten una escena que no tenía nada que ver con la película, pero simplemente pues para meter una idea del enemigo que quiere, ¿verdad? Trabajarte a ti en tu mente o niños, ¿verdad? Para destruírtela. Porque así es que trabaja él, tratando de, mira, nublarte el pensamiento. Así que es importante, ¿verdad? Que uno pues estudie la palabra, porque esa es la luz, esa es la luz en medio de la oscuridad. Pero si dejas de, mire, un consejo que le doy, haga el año bíblico, haga el año bíblico, que inténtelo, ¿verdad? Como yo sé que cae siempre en enero, febrero, marzo, ya lo dejan, pero trate, mire, poco a Y poco, ¿no? hágalo por tema, como yo dije, que si Porque, David, que si los reyes, que si esto, y vas a ver que vas de la Biblia, ya lo leí toda la Biblia completa, así que ¿sabes? Por tema. importante, mire, busque edificación, ¿verdad? Para aquí, porque hermano, amigo que me escucha, la guerra todavía está, pero está, mire, ¿quién va a dominar aquí? ¿El enemigo o Cristo Jesús? Mira, la batalla de la mente es tan importante que la iglesia primitiva, que está yo creo que al final de la lección aquí, la iglesia primitiva estaba tan convencida del evangelio de Dios, del evangelio de Jesús, cuando él murió, resucitó y todo, que la muerte, mátenme, yo me creo lo que, yo sé lo que yo creo.
Yo sé lo que yo creo, así que mátame. Se acabó. ¿Tú me entiendes? Porque ellos estaban tan convencidos de lo que tenían después de la muerte era victoria eterna, que ellos estaban convencidos de que la Biblia, ¿sabes? La palabra de Dios le habían puesto en la mente, mira, no importa lo que pase, Dios está conmigo. Y así en el último tiempo vamos a estar nosotros también. Nosotros vamos a tener una oportunidad que vamos a tener, si tenemos la mentalidad como la tenían ellos, que nos maten, no va a pasar nada. Pero si no, créeme, vas a titubear, vas a titubear. Bien. Battle, ¿puedes leer esa última porción del Espíritu de Profecía? Seguro que sí. Dice así: todos aquellos que viajan por el camino al cielo necesitan un guía seguro. Nosotros no debemos andar en la sabiduría humana. Es nuestro privilegio escuchar a la voz de Cristo hablándonos a medida que realizamos el viaje, y sus palabras son siempre palabras de sabiduría. Satanás está tratando con gran diligencia para labrar la ruina de las almas de los hombres. Nuestra única seguridad está en seguir estrechamente junto a Cristo, caminando en su sabiduría y practicando su verdad. Nosotros no siempre podemos detectar rápidamente la obra satánica. No sabemos a dónde coloca sus trampas, pero Jesús, escucha esto, Jesús comprende la sutileza artes del enemigo y puede mantener nuestros pies en el camino seguro. Amén. Así que, Battle, ya se acabó la lección. Despídete que ya nos vamos. Bueno, gente, fue un placer estar con ustedes nuevamente aquí en otro día, otro programa más de Puerto Rico hacia el mundo. Que Dios me los bendiga. Bendiciones a todos. Y nos veremos la semana que viene si el Señor lo permite. Bye. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.